preocupé en demasía. Tal vez no debí preocuparme tanto. Eso me trajo algunas consecuencias, al principio leves, aparentemente, pero que se fueron acrecentando. Primera consecuencia, mi relación con mi superior fue una relación ya un poquito de cuidado. Él comenzó a tener cuidado conmigo ya. Y comenzó en cierta forma, a alejarme de todos los pormenores dentro de la obra que yo como vicepresidente de la obra debía de conocer. Como yo estaba en Chiclayo, aquí en esta ciudad, pues a mí ya no me llamaban a las reuniones importantes, ya no me comunicaban las cosas que se hacían. ¿Por qué? Porque me vieron como una persona que estaba en desacuerdo y que no concordaba con ellos. Por supuesto, a este hecho se agregó de que mi superior, aparte de ser mi superior, era mi suegro y es mi suegro. Y que mi esposa era la hija de él. Así que ese problema trasciende de una situación netamente interna de la oficialidad, trasciende a un plano familiar. Mi esposa me comienza a increpar que por qué yo me preocupaba tanto por eso, que cuál era mi problema, que yo tenía yo con su papá. Yo no es eso, sino que no entiendo. Y eso comenzó al principio, hermanos, muy levemente a crearnos situaciones leves. Pero las cosas que yo empecé a ver me fueron creando mayores preocupaciones. Por ejemplo, se hacían comentarios de que el presidente de la obra, del movimiento, pues, era un hombre incapaz, que no tenía la suficiente capacidad. Y que el otro, que era parte también de la oficialidad, el secretario o el vicepresidente o el tesorero, uno de ellos como que no era hombre, el otro como que era un adúltero. Y esa imagen se nos comenzó a proyectar a nosotros. Como que ellos eran elementos que no garantizaban una buena solvencia moral. Y esto se fue transmitiendo a otros oficiales y a otros pastores, presbíteros. Se cuidaba mucho que los pastores que recién habían ingresado, ellos no conocieran esto. En otras palabras, se comenzó a interpretar que las personas que estaban a cargo del movimiento misionero mundial eran personas que no había que confiar mucho en ellos. Otra preocupación para mí. ¿Por qué otra preocupación para mí? Porque cuando llegaban las convenciones, cuando llegaban los congresos, las convenciones anuales que se hacían en Perú, aquí en Perú, en Lima, y ellos venían, los oficiales llegaban al Perú, eran recibidos con bombos y platillos, y personalmente el supervisor los presentaba como grandes siervos de Dios. Entonces yo estoy sentado en la parte de atrás. Yo hace una semana atrás acabo de escuchar que uno no tiene capacidad, que el otro parece que es homosexual y que el otro parece que es un adúltero. Y después escucho en el púlpito que son grandes siervos de Dios. Me preocupo más. ¿Y qué hago?
cometo el pecado de preguntar por qué. Entonces digo, tengo una preocupación, porque no entiendo. Usted nos dice que fulano, mengano y sotano son así y así. Y después yo veo que usted lo abraza y lo presenta como grande siervo. No entiendo. Yo, la verdad, no sé qué pensar. No sé si pensar que son buenos o son malos. Cuando los veo, no sé si son siervos de Dios o no lo son. Y somos de movimiento. Entonces yo quiero saber, cuando usted nos habla de esa manera, ¿a dónde quiere llegar con eso? Porque yo no soy un hombre ignorante, hermanos. Y ustedes tampoco. Pensamos, razonamos. Ya mi actitud al preguntar esto ya no se convierte en una pregunta para ellos, sino en un enfrentamiento. Ya no es una simple pregunta, una interrogante que merece una respuesta. No, no, no. Ya esto es un enfrentamiento abierto, donde el hermano Fernando es un hombre que parece que no entiende nada. Tú no entiendes nada. Tú no tienes capacidad. La verdad que no entiendo. Yo regreso a la ciudad de Chiclayo, a mi casa, y le digo a mi esposa, no entiendo. Y lo peor es que no me da una respuesta. Ella me dice, pero tú no puedes entender, deja las cosas así. No puedo. Amén, pastor. Yo continúo mi trabajo pastoral en Chiclayo. Nadie en Chiclayo sabe. Pasan los años y nadie en Chiclayo sabe lo que está pasando. Ante mi superior y yo, situaciones diversas que están trascendiendo a nivel pastoral, a nivel de la oficialidad. Luego yo renuncio a la vicepresidencia. Ante esta situación renuncio y digo, pastor, presenté mi carta de renuncia como vicepresidente y como presbítero presento 2 cartas de renuncia. Ya las cosas se iban avanzando más y yo no estaba de acuerdo y renuncio. El pastor me dice, no puede renunciar y no voy a permitir eso, porque eso sería originar una situación muy embarazosa, porque yo tendría que dar una explicación por qué tú renuncias. Así que así no van a hacer las cosas. ¿Y cómo van a ser? Vamos a cambiar toda la oficialidad. De tal manera que nadie va a cuestionar. Porque yo siempre, hermano, para la gloria de Dios lo digo, siempre he tenido un buen testimonio aquí y en todo el Perú. Gloria a Dios. Y la gente se iba a preguntar, se iba a abrir una interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor Fernando renunció? ¿Por qué? Los mismos pastores se van a hacer una pregunta. Yo como pastor en Chiclayo he sacado a muchos pastores, cerca de 200 pastores, hijos espirituales míos, que se iban a preguntar ¿por qué? Y me iban a preguntar a mí ¿por qué usted renuncia? ¿Y qué iba a responder yo? No renuncio porque estoy cansado de ser vicepresidente.